Buenos días y bienvenidos una vez más a Conversando con Dios. Estamos contentos esta mañana porque vamos a tener un estudio muy interesante que se titula Las Naciones, segunda parte. Pero para introducir con esta lección, quiero que echemos un vistazo un poquito a lo que fue la primera lección pasada, que se trataba las naciones, primera parte. Y es que el plan de Dios para el ser humano era que nosotros fuéramos felices. Él quería que nosotros disfrutáramos de la creación. De hecho, plantó un jardín en el Edén para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa naturaleza que Dios nos había creado. Ese era el plan de Dios. Pero tristemente, nuestros primeros padres desobedecieron al mandato divino y el pecado entró en la humanidad. Y como consecuencias hubieron malas decisiones y el pecado creció enormemente. Entonces, esta segunda parte nos va a estar hablando prácticamente de las consecuencias terribles que ocasionó esa mala decisión que nuestros primeros padres tomaron en la creación. Quédate con nosotros, que regresamos en breve. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bien, una vez más, bienvenidos. Estamos acá de regreso y como les estaba comentando, ¿no? Estamos en la segunda parte de las naciones, segunda parte. Y como les estaba comentando, para esta segunda parte vamos a estar hablando más de las consecuencias del pecado, ¿no? Estamos ya prácticamente en lo que el pecado avanzó en el pueblo de Israel. Elías, bienvenido a Conversando con Dios. Buenos días, hermano Marvin. Qué bueno, qué privilegio poder estar aquí una vez más y poder compartir con todos ustedes esta interesante lección. La verdad es que era tan amplia que no solo se trató en una sola parte, sino que tuvo que hacerse en dos partes. La semana pasada pudimos ver la primera parte de este interesante tema. Hoy vamos a ver la segunda parte. Quédense con nosotros, vamos a estudiar. Bien, entonces vemos, ¿no?, cómo podemos nosotros ver ahora las consecuencias del pecado. El pecado ha llegado a gran escala, ¿no? Y hay un dicho que dice: ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Y eso es lo que pasó con el ser humano. El plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que el pueblo de Israel fuera gobernado por Dios mismo. Pero el pueblo decidió darle poder al ser humano, y de ahí vinieron todas las consecuencias que están pasando hoy en día, ¿no? Y la lección nos está hablando, este estudio nos está hablando de la primera desobediencia que tuvieron Adán y Eva. Ellos desde el principio comenzaron a desobedecer. ¿Cuál fue ese mandamiento que ellos desobedecieron? Mira, hay algo bien interesante con esto. La semana pasada hablaba algo bien interesante sobre el Génesis. Y decía que el Génesis el Apocalipsis es como el Génesis al revés. O sea, es como que el plan de salvación en el Génesis, como se presentó, entonces el Génesis es como ya la otra parte. Había una parte bien interesante donde decía que un padre, para mostrarle a su hijo la bondad de la naturaleza y todo eso, llevó a su hijo a ver una película y le mostró una película de puros animalitos y todo eso para que el niño se sintiera feliz y contento. Sin embargo, sucede que cuando empezaron a ver la película, los animales empezaron a pelearse entre sí, empezaron a golpearse y a todo eso. El niño dijo, y se puso a llorar, y dijo: no, padre, yo no quiero estar aquí, quiero irme. Y eso es lo que pasa muchas veces. La gente ve el plan de salvación, el plan que Dios creó para el hombre, como algo así. Piensa que Dios creó el pecado, Dios permitió el pecado específicamente para él, como un plan
para él venir y morir y hacerse el héroe. Sin embargo, nunca fue el plan de Dios ese. Dios siempre quería que el hombre viviera para siempre. Y precisamente lo muestra en el libro de Génesis cuando le dice, yo quería ser el centro, quería que su pueblo viviera bien, que sus hijos gozaran de la maravilla que él le daba a diario. Por eso le dice, mira, ustedes pueden comer de todo lo que hay, ustedes pueden disfrutar de todo, eso es de ustedes, eso es para ustedes, lo creé yo. Sin embargo, hay algo que no pueden hacer, y es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el día que quisieran eso, ciertamente van a morir. Se lo dijo claramente. Exacto, y podemos ver, ¿no?, las consecuencias de inmediato no se pudieron ver. Ellos desobedecieron lo que Dios les había dicho y obedecieron al enemigo. El enemigo es astuto, ¿no?, porque de la forma como él se presenta, los quiso como engañar, ¿no?, los quiso como que ellos hicieran pensar de que Dios no estaba en lo correcto. Pero bien, pero hay una pregunta que yo nos estábamos haciendo, ¿no?, al principio cuando estábamos acá dialogando. ¿Será que es malo adquirir sabiduría? Porque dice que ellos quisieron adquirir sabiduría, quisieron obtener conocimiento. ¿Será que es malo adquirir eso? Nótese que el árbol es el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. O sea, para el plan de Dios era que Él les supliera todo lo que ellos necesitaban. Ellos no tenían necesidad de otro conocimiento porque iban a tener todo ahí. Sin embargo, Dios es tan bueno que Él te da la libertad de que tú puedes elegir. Tú no lo necesitas, pero si tú lo quieres, hazlo. ¿Qué pasa? Que hay que entender la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Exacto. El conocimiento lo brinda el mundo. Tú puedes adquirir conocimiento a través de los estudios, a través de experimentos, qué sé yo, diferentes cosas. Sin embargo, la sabiduría la brinda Dios. Por eso Daniel, cuando interpretó el sueño, dijo, es Dios quien me da la sabiduría para entender los misterios que el hombre no puede por sí solo comprender. O sea, el hombre puede adquirir sabiduría, y muchas veces, mientras más sabiduría adquiere, a veces tiende a apartarse más de Dios. Por eso vemos que los científicos muchas veces, cuando empiezan a estudiar mucho, entonces tienen tanto conocimiento en su mente que empiezan a cuestionar a Dios. Dios quería que sus hijos estuvieran sumisos y que dependieran específicamente de Él. Pero ya cuando se mete con esto, ya empiezan a distorsionarse las cosas. Exacto, vemos de que no es malo, ¿no?, de que nosotros adquiramos conocimiento, como dices tú, ¿no? El conocimiento es bueno, el conocimiento nos ayuda a vivir mejor, el conocimiento nos prepara para vivir mejor en la vida, el conocimiento es bueno, pero la sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Y ese era el plan de Dios, que el ser humano viviera sabiamente. Eso es lo que Él quería. Al que el ser humano se hubiese dejado llevar por la sabiduría de Dios, no hubiese pasado nada de lo que ha pasado hoy en día, ¿no? Y ese es el plan de Dios, que nosotros viviéramos felices, que nosotros viviéramos libres. El plan de Dios no era sacar al hombre del huerto del Edén. Nunca fue así. Más sin embargo, tuvieron que salir de ahí porque ellos desobedecieron al mandato divino, y las consecuencias iban a ser terribles si ellos se quedaban en el jardín del Edén. Y nótese cómo la serpiente hace esa trampa a la joven pareja. Y le dicen, mira, no es cierto, no van a morir, sino que Dios sabe que del día que de él comiere, serán abiertos vuestros ojos y ustedes serán como Dios. ¿Era necesario que ellos fueran como Dios? ¿Era necesario eso? Ellos tenían todo de Dios. Pero tal como el mismo Satanás quería ser como Dios desde el principio, Dios anhelaba ser como Dios, él quería también que la joven pareja también anhelaran eso. Y eso, ahí empezó todo. Recuérdense que más adelante, cuando vemos que el pueblo de Israel, que fue diseñado para representar a Dios, en un momento dijo, no queremos a Dios, queremos tener un rey que nos gobierne tal como las otras naciones.
Eso era lo que Dios quería evitarle al ser humano. Vemos todos los problemas que vinieron después de ahí, pero Dios quería evitarle eso desde el principio. Así es, sí, y ese era el plan de Dios. Más adelante el estudio nos sigue hablando con respecto a las primeras profecías, ¿no?, del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro hermoso. El libro de Daniel tiene el privilegio de que fue escrito en 2 idiomas, y fue escrito en arameo y también hebreo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2 nos está hablando de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Discúlpeme que ese nombre cuesta a decirlo, pero él tuvo ese sueño, ¿verdad? Entonces, vemos de que él tuvo ese sueño y nadie se lo podía interpretar, hasta que hubo alguien que se lo interpretó. Ahora, ese sueño, ¿cuál es el propósito de ese sueño? El sueño, Dios quería, a través de ese sueño, Dios quería ayudarle al pueblo, especialmente cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Él le dice, mira, Dios ha querido mostrarte qué es lo que va a suceder en el futuro, la degradación del ser humano. Nótese que el sueño empieza con una estatua de diversos metales. Cada uno de ellos tenía un valor y va desde el mayor hasta el menor, empezando por el oro, la plata, el bronce, el hierro, hasta terminar con el barro. Es interesante cómo se ha ido degradando la humanidad hasta el punto. Hoy en día, claro, en lo físico, la persona ha adquirido mucho conocimiento, tanto así que hoy en día se puede hablar por teléfono, se puede volar en avión, se puede incluso salir del planeta e ir a otro planeta. Bien, eso es bonito. Eso en lo físico, pero en lo espiritual, en esa degradación de lo espiritual, el hombre se ha vuelto cada vez peor. Hoy en día vemos guerras, hombre, que tenemos misiles dirigidos, pero el hombre en sí está completamente errado. Cualquier cosita puede destruir, puede meterse en guerra y hacer tantas cosas. Dios quería mostrarle a Nabucodonosor y mostrarle al pueblo lo que sucedería a través de las naciones por esa consecuencia que tomaron de apartarse de Dios. ¿Eso va a terminar? Claro que sí, porque dice la profecía que una piedra sin intervención humana fue desprendida y chocó contra la estatua, y esa piedra cubrió toda la tierra y se convirtió en un gran monte. Esa es la segunda venida del Señor que espera por nosotros, y ahí cuando Dios va a establecer su reino para siempre, que nunca más será destruido. Eso es lo que estamos esperando y eso será algo bonito. Amén, eso es lo que todos esperamos, ¿no? Amén. Bien, pues entonces el plan de esta profecía es también mostrarnos de que así como se han cumplido estos reinos y se han cumplido exactamente, se va a cumplir también lo que falta. Y Dios quiere que nosotros nos preparemos porque la venida del Señor está cerca. Si ya estos reinos pasaron y se han cumplido al pie de la letra, lo que hace falta se va a cumplir. Y Dios quiere que te prepare, que nos preparemos para esa pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante la lección está hablando de otro sueño, pero en este caso no lo tuvo el rey, sino que lo tuvo Daniel, ¿verdad? ¿Cuál fue también el propósito de ese sueño? Bien, nótese que es el mismo sueño. Lo único que es con propósito, con personajes diferentes. El primero lo tuvo el rey a través de una estatua, pero Daniel lo tiene ahora más adelante en el capítulo 7 y lo tiene con diversos con monstruos, bestias y todo eso. Sí. Pero es el mismo reino. Dios le sigue mostrando a la humanidad, le sigue mostrando, se lo repite a Daniel. Y es interesante porque en la Biblia, cuando Dios repite una cosa, es porque realmente va a ocurrir. Acuérdense cuando José le dice al faraón, mira,
El hecho de que Dios haya repetido eso por segunda vez significa que las cosas van a ser verdaderas y que vienen en breve. Eso va a ocurrir así. Dios se lo repite a Daniel en esta ocasión el mismo sueño con diferentes situaciones. Pero en sí, lo que se busca a través de este sueño es mostrar precisamente la degradación del ser humano, la degradación del pueblo y el propósito de Dios que Dios tiene para la humanidad, al restaurarla. Dios siempre quiso que la humanidad fuera restaurada, que viviera para siempre con Él, y eso va a ocurrir. Te lo está mostrando en el libro de Daniel para que tú prestes atención. Exacto, y ese es el propósito de Dios, ¿no? Dios quiere que nosotros podamos ver en dónde estamos viviendo, Amén. en qué es lo que nos falta. Dios quiere que nosotros veamos qué es lo que va a suceder, y Dios quiere que nosotros nos preparemos, porque pronto Cristo viene en gloria. Y ese es el propósito. Dios quiere eso. Más adelante el estudio nos está hablando de un tema muy importante también, que es ese plan de Dios también. El que Él iba a establecer un remanente, un pueblo escogido de Dios, un pueblo que llevara el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahí Dios quiere que nosotros los involucremos. El libro de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles, es una invitación a que nosotros podamos predicar ese evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese mensaje, ¿será que está vigente para nuestros días? El mismo plan que Dios tenía para Israel, por el plan como Dios creó, por el cual Dios levantó a un pueblo de Israel, fue para contrarrestar esa degradación que el hombre tenía. El plan era que las personas vieran en Israel el carácter de Dios y vinieran hacia Él. Hoy en día sigue siendo el mismo plan. Dios levantó un remanente para que la gente pueda, a través de ese remanente, buscar de Dios, salvarse y ser un referente de lo que Dios quiere para su pueblo. ¿Está vigente? Claro que está vigente, y es necesario que nosotros lo entendamos y lo pongamos en práctica. Y es interesante saber también que el evangelio se ha esparcido. Hoy en día la tecnología, todos los medios sociales, se está cumpliendo el mensaje de los 3 ángeles. La palabra de Dios se está llevando a lugares en donde no se tenía pensado llegar a través de la tecnología. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos ese trabajo. Dios quiere que nos involucremos a llevar esa semilla de esperanza a quienes todavía no han escuchado de ella. Aunque aparentemente el enemigo está ganando la batalla, Dios está en control de la historia. Al final de los tiempos, Dios va a darnos la victoria a cada uno de nosotros. Así es que el llamado en esta mañana es que veamos los tiempos. Dios quiere que nos preparemos, porque Cristo está cerca en venir. Dios quiere que nosotros prestemos atención a estos estudios, a estas profecías. Estamos viviendo en el tiempo de la estatua, estamos en la parte de los pies, y Dios quiere que nosotros nos preparemos porque Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga. Les esperamos en el siguiente estudio. Les invitamos a que compartan estos estudios con otros, y les invitamos a que el próximo sábado nos acompañen también en Conversando con Dios. Que Dios les bendiga y feliz día. Bendiciones. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca.